La Minerva es la diosa romana de la sabiduría en las artes, siendo su equivalente en la cultura griega la diosa Atenea, teniendo una historia altamente parecida. Minerva es la divinidad más conocida y destacada de su mitología, también tomada como una diosa guerrera con amplio dominio y conocimiento sobre técnicas de ataques y emboscadas que actúa como una figura protectora. Hoy en día, el monumento que lleva el nombre de esta diosa es uno de los símbolos más representativos de la ciudad de Guadalajara, ubicada en la glorieta donde se intersectan las avenidas López Mateos y Vallarta. Antes este monumento era conocido como la Glorieta Guadalajara y estaba construida en la ese entonces orilla de la ciudad, a unos metros de los arcos. Pero, a través de las décadas, la Glorieta de la Minerva ha pasado por diferentes remodelaciones, principalmente los elementos que rodean a la escultura como la fuente y jardines. Esta glorieta ahora se percibe así, definitivamente un espacio público que ha florecido bajo el área metropolitana que se desarrolló a sus alrededores. Estas tomas e imágenes fueron tomadas en la fase de exploración del lugar para estudiar cómo el monumento interactuaba con su espacio, específicamente en términos de la presencia física que se percibe cuando uno se encuentra recorriendo el lugar a pie, en lugar de simplemente pasar por la glorieta en carro como usualmente se hace. Igualmente, al ser este un monumento que ya había explorado antes en tanto su historia y el aspecto cultural, puedo decir con certeza que la narrativa que carga este monumento en la actualidad es la inclusión de la comunidad jalisciense, a pesar de que esta concretamente no era el objetivo inicial de la escultura, sino que fue algo incorporado mediante el proceso, tanto por los escultores como por el pueblo jalisciense. En sí, la Minerva fue un proyecto iniciado por el licenciado Agustín Yáñez, quien de 1953 a 1959 fue el gobernador de Jalisco, poniendo a cargo al arquitecto Julio de la Peña en la totalidad del proyecto, conocido por ser el creador de otras importantes construcciones como la Casa de la Cultura, pero igualmente designando a los escultores Joaquina Arias y Pedro Medina la elaboración de esta estatua. La premisa con la que se vendió esta emblemática figura era que la Minerva había sido creada para tener una buena representación jalisciense, hecho denotado por los rasgos indígenas que presenta la escultura. Sin embargo, la verdad es que esto no era algo que se tuviera propuesto al inicio del proyecto, sino que fue porque el escultor principal no tuvo un modelo para esculpir que luego se dio por basarse en facciones indígenas para, según él, representar de mejor manera a todos los mexicanos. Esta fue la razón a voces por la que a muchos habitantes, cuando recién se había inaugurado la estatua en 1956, no les agradó, pues criticaban la estética de la figura como algo estorboso y poco agraciado, expresando que no estaba construida como una correcta representación de una diosa. A esto su propósito y lo que considero la narrativa principal inicial que adopta el monumento era la protección, pues en esencia la figura fue hecha con el objetivo de custodiar simbólicamente Guadalajara, visto en la leyenda bajo los pies de la Minerva que lee justicia, sabiduría y fortaleza, custodian a esta leal ciudad. Pero pues esto, en perspectiva, presenta una incoherencia que me parece inconsistente, puesto que considero insólito el cómo se planeaba establecer una figura que simbólicamente se presente como la protectora de un pueblo en el que éste no se pudiese identificar en sus rasgos y características como colectivo. Sin duda es algo que abre las puertas a la disonancia con la propia cultura. Sin embargo, a través del tiempo sí se hizo el esfuerzo de brindar buena representación jalisciense, inclusive con cosas tan simples como el incluir pasto y agave en sus jardines. Así bien se indagó en este fin de que los mexicanos se identificaran con la Minerva. En la intervención del espacio pretendo seguir este hilo en hacer que el mexicano se encuentre a sí mismo en este monumento, plasmando una narrativa que sea inclusiva al pueblo jalisciense en vista de la representación enteramente simbólica que éste tiene, apropiando culturalmente nuestros elementos socioculturales e históricos y más allá de estos, nuestros valores como colectivo, pues la Minerva posee una relevancia significativa sobre nuestra sociedad, tanto como mexicanos tapatíos. Simplemente se ocupa mirar no tan atrás para darse cuenta que la diosa ha formado parte de eventos sociales, sirviendo como punto de reunión para marchas, festejos, etc. Solo este 8 de marzo las aguas de la fuente de la Minerva fueron teñidas de rojo por activistas feministas que luchan por generar conciencia y erradicar la violencia de género, esto como símbolo de sangre, o también como lo hizo recientemente al portar un cubrebocas como protección al COVID-19.
La intervención de este espacio público, primero que nada, consistiría en cambiar la accesibilidad de este lugar, puesto que se entiende que mientras la locación actual está ubicada en un punto estratégico bastante traficado, en el que la altura y distancia juntas crean esta imposición de la escultura, este sigue siendo un punto turístico en el que considero que el espacio de y alrededor de la Minerva no es apreciado a su totalidad, por lo que se preferiría que la Minerva sea cambiada a otra área verde que igual se encuentra en la zona metropolitana como el Parque Los Colomos, teniendo el mismo o más espacio que antes, que serían alrededor de unos 74 metros de diámetro. Se construiría su infraestructura nuevamente para recomponer las diversas afectaciones humanas y naturales, agrietamientos y corrosión. De paso, se haría una nueva remodelación enfocada en el jardín y la fuente, instalando bancas en el espacio y otras estatuas de mucho menor tamaño que la Minerva en la fuente, complementando a la figura en la representación mexicana, pues estas serían esculturas de criaturas de la cultura romana que asimilen elementos mexicanos como los alebrijes u los ajolotes para que dejen claro la adaptación de la mitología romana a la cultura mexicana. Para desarrollar el cómo se vería la implementación de esta intervención en este espacio preexistente, se hizo uso de montaje que ya había sido grabado, al igual que nuevo, que junto con las tecnologías digitales como un programa de edición se pudo plasmar una visualización artística del cambio después de la intervención física. Este proyecto de intervención se presenta en forma de un relato audiovisual, en tanto que sirve como símbolo para contar las historias de Sin la duda, ciudad su en tanto los imponente figura, acontecimientos sociales y bulliciosa y de culturales de bronce, relevancia es que digna están de esta gran pasando, metrópoli, manteniendo una firme sobre un focalización pedestal de externa 3 agregada a metros, la narración alcanzando una de altura de hasta omnisciencia de 8 en tanto metros, las categorías efectivamente declarando a narratológicos este se emblemático trata. monumento como la segunda fuente más grande de Guadalajara, y siendo clara en su mensaje mientras custodia a un pueblo que se puede encontrar a sí mismo en el monumento completo, en sus características y elementos, complementando el impresionante juego de luces de noche en la gran fuente y el letrero de Guadalajara, Guadalajara, al lado de los jardines a su alrededor, con los demás elementos incorporados en la intervención física de este espacio. A todo esto se esperaría que la Minerva siguiese siendo ese monumento que a través de los años ha logrado ganarse el cariño de los tapatíos, el lugar que muchos buscan por ser un escenario perfecto para fotografiar por la belleza de sus fuentes o el lugar de celebración de los logros de su equipo favorito, siendo en la actualidad un deleite apreciarla como un ícono tapatío que primero empezó como un ocasional referente de la ciudad, pero después, cuando la población comenzó a crecer en sus alrededores, el área se convirtió en toda una zona turística privilegiada. Sin duda, su imponente figura, bulliciosa y de bronce, es digna de esta gran metrópoli, firme sobre un pedestal de 3 metros, alcanzando una altura de hasta de 8 metros, efectivamente declarando a este emblemático monumento como la segunda fuente más grande de Guadalajara y siendo clara en su mensaje mientras custodia a un pueblo